pueden así resplandecer como en mí, que tanto he oscurecido con mis malas obras, las grandes mercedes que me comenzasteis a hacer. Ay de mí, Criador mío, que si quiero dar disculpa, ninguna tengo. Ni tiene nadie la culpa, sino yo. Porque si os pagara algo del amor que me comenzasteis a mostrar, no le pudiera yo emplear en nadie sino en vos. Y con esto se remediaba todo. Pues no lo merecí, ni tuve tanta ventura. Válgame ahora, Señor, vuestra misericordia. ¿Oyeron cómo habla ella con Dios? Eso es muy importante para aprender a orar. Cuando uno ve cómo va metiendo, entrelazando la historia, lo que ella quería hacer, lo que ella lograba vivir, entonces se va convirtiendo en una auténtica oración. Y por eso estas oraciones le enseñan a uno a orar la vida, a orar el hoy, a orar la historia, a orar mis dificultades, mis deseos, mis luchas. Y es lo que acaba de hacer ella en este trocito que acabamos de escuchar. Vamos también a encontrarnos con Teresa en otra situación muy particular, la de la enfermedad, que nos sucede a cualquiera de nosotros. Fíjense que todos somos muy fuertes hasta que nos enfermamos. Cuando nos enfermamos somos unos debiluchos, unos pobres criaturas que quedamos ahí medio tendidos en el camino y casi sin fuerzas. Nos desconocemos. Cuando toca la enfermedad en nosotros, los primeros en desconocernos somos nosotros mismos. Por eso vamos a escuchar en este mismo capítulo 4, el numeral 5, cuando ella llega a presentarnos lo que vivió con su enfermedad. Y miren las razones que pone. La mudanza de la vida y de los manjares me hizo daño a la salud, que aunque el contento era mucho, no bastó. Comenzáronme a crecer los desmayos y dióme un mal de corazón tan grandísimo que ponía espanto a quien le veía, y otros muchos males juntos. Y así pasé el primer año con harta mala salud, aunque no me parece ofendí a Dios en él mucho. Y como era el mal tan grave que casi me privaba el sentido siempre, y algunas veces del todo quedaba sin él. Era grande la diligencia que traía mi padre para buscar remedio. Y como no le dieron los médicos de aquí, procuró llevarme a un lugar a donde había mucha fama de que sanaban allí otras enfermedades. Y así, dijeron, harían la mía. Fue conmigo esta amiga que le he dicho que tenía en casa, que era antigua. En la casa que era monja no se prometía clausura. Estuve casi un año por allá, y los 3 meses de él padeciendo tan grandísimo tormento en las curas que me hicieron tan recias que yo no sé cómo las pude sufrir. Y en fin, aunque las sufrí, no los pudo sufrir mi sujeto, como diré. Había de comenzarse la cura en el principio del verano, y yo fui en el principio del invierno. Todo este tiempo estuve en casa de la hermana que he dicho, que estaba en la aldea, esperando el mes de abril, porque estaba cerca, y no andar yendo y viniendo. Cuando iba, me dio aquel tío mío que tengo dicho que estaba en el camino un libro, llamase Tercer Abecedario, que trata de enseñar oración de recogimiento. Y puesto que este primer año había leído buenos libros, que no quise más usar de otros, porque ya entendía el daño que me habían hecho, no sabía cómo proceder en oración,
ni cómo recogerme. Y así holguéme mucho con él y determinéme a seguir aquel camino con todas mis fuerzas. Oyeron cómo oraba y cómo aprendió a orar de una forma que ella no sabía cómo, pero ese libro del tercer abecedario le fue enseñando, le fue abriendo un camino nuevo, y de ahí aprendió ella a tener la ayuda de los libros. De hecho, después en la oración durante toda su vida siempre quiso tener buenos libros, y al final el único libro que tenía era el Evangelio, y llegó otro momento en que tenía comentarios o algunos libros que ella llamaba como de reflexión, pero los prohibieron y se los quitaron. Y fue cuando el Señor le regaló en aquella visión y le dijo: yo seré tu libro vivo. Pero eso es más adelante. Pero fíjense cómo lo de los libros va jugando un papel importante en la historia de ella. Cómo ella saca bien de una enfermedad que realmente siempre fue enfermiza, siempre fue mal. Más adelante nos va a decir que hasta que no se decidió en dejar de cuidarse, porque entre nosotros los frailes existe esa historia, que hay unos que nos cuidamos tanto que ahí quedamos y nos cuidamos y recuidamos, no sé si los otros también los laicos, pero yo hablo de los pecados de nosotros, porque ustedes de pronto no tienen esos, pero a veces los de los otros, para que los entiendan también cuando nos vean por ahí sin sentido en tantas cosas. Entonces Teresa, miren la forma como ella se sirvió de estos buenos libros y cómo su tío le regaló esos buenos libros que ella ni siquiera se imaginaba encontrar, pero que le enseñaron a orar lo que nadie le había enseñado. No había cátedras de oración, no había encuentros de espiritualidad como ahora, no había de estas cosas. Entonces ella aprendía de lo que la vida le iba regalando. Vamos entonces ahora a seguir en el numeral, en el capítulo 5, lo de los confesores, en castellano de la Cañada y Becedas, y donde va a hablar de confesores medio letrados, en el numeral 3, en el párrafo 3. Numeral 3, párrafo 3. He visto por experiencia que es mejor, siendo virtuosos y de santas costumbres, no tener ningunas, porque ni ellos se fían de si, sin preguntar a quién los tenga buenas, ni yo me fiara. Y buen letrado nunca me engañó. Estotros tampoco me debían de querer engañar, sino no sabían más. Yo pensaba que sí, y que no era obligada a más de creerlos, como era cosa ancha lo que me decían, y de más libertad, que si fuera apretada, yo soy tan ruin que buscar a otros. Lo que era pecado venial, decíanme que no era ninguno, lo que era gravísimo, mortal, que era venial. Esto me hizo tanto daño que no es mucho lo diga aquí, para aviso de otros de tan gran mal. Fíjense cómo nos está hablando también a los curas de hoy, y nos está hablando y nos está enseñando a confesar, porque a veces, fíjense lo que dice, y ella lo llama curas medio letrados o confesores medio letrados, y por eso es tan importante esto de descubrir esta realidad de la confesión. Pero verán también en este momento, va a haber un momento clave en el que ella se encuentra con un sacerdote allí en ese pueblito que estaba enredado con unos idolillos y con no sé qué cosas. No sé si tiene el párrafo ahí, yo no lo tengo acá. Dámelo, yo lo busco. Aquí está, creo que está aquí. Es muy importante para ver cómo se le presentó la oportunidad en el camino al encontrarse en un pueblo de esos lejanos, en una situación muy original como esa,
y encontrarse con un sacerdote enredadito o enredadote y cómo le da la mano para sacarlo adelante. Procuré saber e informarme más de personas de su casa. Supe más la perdición y vi que el pobre no tenía tanta culpa, porque la desventurada de la mujer le tenía puestos hechizos en un idolillo de cobre que le había rogado le trajese por amor de ella al cuello. Y nadie había sido poderoso de podérsele quitar. Yo no creo es verdad esto de hechizos determinadamente, mas diré esto que yo vi, para aviso de que se guarden los hombres de mujeres, que este trato quieren tener, y crean que pues pierden la vergüenza de Dios, que ellas más que los hombres son obligadas a tener honestidad, que ninguna cosa de ellas pueden confiar, que a trueco de llevar adelante su voluntad y aquella afición que el demonio les pone, no miran nada. Aunque yo he sido tan ruin, en ninguna de esta suerte yo no caí, ni jamás pretendí hacer mal, ni aunque pudiera. Quisiera forzar la voluntad para que me la tuvieran, porque me guardó el Señor de esto. Mas si me dijera, hiciera el mal que hacían en los demás, que de mí ninguna cosa hay que fiar. Pues como supe esto, comencé a mostrarle más amor. Mi intención buena era. Miren qué tramposita también era, ¿no? Cómo tiene la garra, la sabiduría y el momento para aprovechar, para llevar al Señor. Le pasó lo mismo que a mí, ¿ve? Lo lleva el Señor, la persona, y la pone donde la tiene que poner. Mi intención buena era, la obra mala, pues por hacer bien, por grande que sea, no había de hacer un pequeño mal. Tratábale muy ordinario de Dios. Esto debía aprovecharle, aunque más creo le hizo el caso de quererme mucho, porque por hacerme placer me vino a dar el idolillo, el cual hice echar luego en un río. Quitado comenzó, como quien despierta de un gran sueño, a irse acordando de todo lo que había hecho aquellos años, y espantándose de sí, doliéndose de su perdición, vino a comenzar a aborrecerla. Nuestra Señora le había ayudar mucho, que era muy devoto de su concepción, y en aquel día hacía gran fiesta. En fin, dejó del todo de verla, y no se hartaba de dar gracias a Dios por haberle dado luz. A cabo de un año en punto, desde el primer día que yo le vi, murió. Esto es lo que quería contar. Mire cómo ella cuenta en el camino, de pronto obras buenas que hace a través de nosotros, porque Dios se sirve también de nosotros, estemos atentos para hacer cosas buenas con lo que Él nos regala y con lo que Él nos da. Por eso Teresa, en su maravillosa manera de tratar, fíjense, con el encanto, como encantaba a todo el mundo, a este pobre curita también lo enamoró de alguna manera, pero para bien, y lo metió y hasta quitarle, dijo que por el placer a ella, le entregó el idolillo ese y ahí comenzó el bienestar de ella. Bien, nada más para contar, miren cómo cuenta ella su vida y cómo cuenta la realidad de su historia y desde allí lo que Dios hace a través de ella. Por eso es tan importante el que nosotros aprovechemos todos los momentos de su tiempo. Quiero también destacar aquí cómo ella va a hablar de las devociones de su tiempo, de las devociones de ella y de las mujeres de su tiempo, en el capítulo 6, en el numeral 6. Como ven, es simplemente un paseillo para gustar y disfrutar y decirle a ella que nos muestre por todo lo que sabe, porque sabe mucho. Comencé a hacer devociones de misas
y cosas muy aprobadas de oraciones, que nunca fui amiga de otras devociones que hacen algunas personas, en especial mujeres, con ceremonias que yo no podía sufrir, y a ellas les hacía devoción. Después se ha dado a entender no convenían, que eran supersticiosas. Y tomé por abogado y señor al glorioso San José, y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad como de otras mayores de honra y perdida el alma este Padre y Señor mío me sacó, con más bien que yo le sabía pedir. Si ustedes leen el capítulo 7, es un capítulo como tétrico, dificilísimo, un momento de oscuridad terrible en la historia y en la vida de Teresa, cuando ella deja la oración y cuando ella, que había sido la maestra de su padre, una de las cosas lindas que narra en este capítulo, que es larguísimo, narra justamente la manera de ella tratar a su padre, cómo le había enseñado a orar y lo bien que había aprendido a orar, que al fin se volvió casi un místico, su papá. Pero ella no era capaz de decirle que en ese tiempo había dejado la oración. Por eso escuchemos nada más el numeral 1 del capítulo 7, cómo comienza ella a confesarse y a decirse que se fue hasta el fondo. Pues así comencé, de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto en muy grandes ocasiones y andar tan estragada mi alma en muchas vanidades, que ya yo tenía vergüenza de en tan particular amistad como es tratar de oración, tornarme a llegar a Dios. Y ayudóme a esto, que como crecieron los pecados, comenzóme a faltar el gusto y regalo en las cosas de virtud. Veía yo muy claro, Señor mío, que me faltaba esto, a mí, por faltaros yo a vos. Esto fue el más terrible engaño que el demonio me ponía a hacer debajo de parecer humildad. ¿Oyeron eso? El más grande engaño fue dejar la oración, haciéndole creer que ella no era digna de orar y por lo tanto dejar la experiencia orante. Y la llevaba justamente a descubrir esa realidad. Y la oración de su padre y ella justamente viene a convertirse en ver cómo lo acompañaba, le ayudaba, pero ella no era capaz de decirle que ella ya no oraba. No se atrevió nunca a decirle, incluso muere su padre y su padre no se entera que ella ya no ora. Y por lo tanto ella después lo exagera también. A mí me encanta cuando dice que a ella le habían prohibido hablar de los pecados, que pusiera algunas cosas pero que las relativizara mucho. Y llega un momento en que dice que ahí van mis pecados, aunque harto hermoseados van, que los pintó tan bien que prácticamente no suenan a pecado, los pecados de ella. Y es una manera maravillosa de expresar esta realidad. Bien, también es importante aquí, en este capítulo, justamente el descubrir cómo un padre dominico es el que la desengaña, el padre Vicente Barrón, y la vuelve a meter en este campo. No voy a insistir mucho en ese y la voy a poner más bien en el capítulo 8, cuando nos mete en la oración. Miren en el numeral 5, el numeral al principio, leámoslo desde el principio para que vean la incoherencia, la forma como ella maneja esto desde el principio del capítulo 8. No sin causa he ponderado tanto este tiempo de mi vida que bien veo, no dará a nadie gusto ver cosa tan ruin, que cierto, querría me aborreciesen los que esto leyesen. ¿Oyeron eso? Entonces ustedes vayan pensando a ver, porque ella lo que quiere es que la aborrezcan, pero el problema es que a uno lo sale enamorando porque le muestra que eso somos nosotros, que es la historia de nosotros, y esa misma historia de nosotros nos vuelve a llevar a este Señor que nos hace restaurar la vida, y oigan cómo lo va a describir enseguida. Querría me aborreciesen los que esto leyesen, de ver
un alma tan pertinaz e ingrata con quien tantas mercedes le había hecho, y quisiera tener licencia para decir las muchas veces que en este tiempo fallé a Dios. Por estar arrimada a esta fuerte columna de la oración, pasé este mar tempestuoso casi 20 años, con estas caídas y con levantarme y mal. Oyeron, vuelve a repetir esa frase, ¿verdad? Que es muy interesante, porque ella la dice, narra el momento de su vida de una manera tan gráfica, tan parecida a lo que uno muchas veces es, nuestra vida misma. Por estar arrimada a esta fuerte columna de la oración, pasé este mar tempestuoso casi 20 años, con estas caídas y con levantarme y mal, pues tornaba a caer, y en vida tan baja de perfección, que en ningún caso casi hacía de pecados veniales. Oyeron nuestra vida, vayan comparando y vayan dejando que resuene la vida de ella en nuestra vida, porque el propósito de escucharla a ella es dejar que retoque nuestra experiencia, que nos haga repensar nuestro vivir y nos haga meter por el camino del bien. Sí. No como había de ser, pues no me apartaba de los peligros. Sé decir que en una de las vidas penosas que me parece se puede imaginar, porque ni yo gozaba de Dios, ni traía contento en el mundo. Cuando estaba en los contentos del mundo, en acordarme lo que debía a Dios era con pena. Cuando estaba con Dios, las aficiones del mundo me desasosegaban. Ello es una guerra tan penosa que no sé cómo un mes la pude sufrir, cuanto más tantos años. El padre Tomás, cuando explica esto, dice que es una exageración de ella, que no llegó a 20 años, como dice ella, que eso es una exageración de las típicas de ella, que el medir el tiempo lo mide a su manera. Con todo, veo claro la gran misericordia que el Señor hizo conmigo, ya que había de tratar en el mundo, que tuviese ánimo para tener oración. Digo ánimo, porque no sé yo para qué cosa de tantas hay en él es menester mayor que tratar traición al rey y saber que lo sabe y nunca se le quitar de delante. Oyeron también eso, cuando sientan la dificultad de orar, porque a veces orar es fácil, pero otras veces no es tan fácil, porque en la vida uno siente como este es agridulce, como lo pone ella, y lo describe de una manera gráfica. Estando con Dios sentía el agradar de todo esto maravilloso, pero mi incoherencia con Él y al mismo tiempo mi deseo de buscar otras cosas. Y cuando estaba con el mundo, las cosas del mundo, en deseando lo de Dios, me hacía tampoco estar contento ni en un lado ni en el otro. Entonces esta realidad a veces lo pone a uno en un ámbito que realmente le ayuda a descubrir en la historia de ella y en la vida de ella este caminar y esta búsqueda. Leen en numeral 5 ya la definición de oración, que es a donde nos lleva más adelante. Como ven, apenas estamos saltando y caminando, pero sí como moviéndonos en este espacio maravilloso donde Teresa enseña a orar también y enseña su vida y su lucha por orar y el estilo que nos lo va a marcar acá. El bien que tiene quien se ejercita en oración, hay muchos santos y buenos que lo han escrito. Digo oración mental. Gloria sea a Dios por ello. Y cuando no fuera esto, aunque soy poco humilde, no tan soberbia que en esta osara hablar. De lo que yo tengo experiencia puedo decir, y es por males que haga quien la ha comenzado no la deje. De nuevo, esa es la recomendación de ella. Por dificultades, por pecados, por lo que sea, no dejen nunca la oración. Este es un principio vital, es un principio de gracia, es un principio de bendición, donde Teresa marca una pauta y una luz
para la vida de hoy. Pues es el medio por donde puede tornarse a remediar, y sin ella será muy más dificultoso. Y no le tiente el demonio, por la manera que a mí, a dejarla por humildad. Crea que no pueden faltar sus palabras, que en arrepintiéndonos de veras y determinándose a no le ofender, se le torna la amistad que estaba, y hacer las mercedes que antes hacía, y a las veces mucho más si el arrepentimiento lo merece. Cuando nosotros jugábamos oca, recuerdan que cuando uno estaba en un lugar y en el juego cometía un error, lo devolvían y lo mandaban al principio. Fíjense que ella insiste que no, que en esto no es que tiene que volver al principio, volver a comenzar, sino que recobrada la gracia, vuelve a continuar donde iba y vuelve a seguir caminando donde iba. Y quien no la ha comenzado, por amor del Señor, yo le ruego, yo no carezca de tanto bien. No hay aquí que temer, sino que desear, porque cuando no fuese adelante y se esforzase a ser perfecto, que merezca los gustos y regalos que a estos da Dios. A poco ganar irá entendiendo el camino para el cielo. Y si persevera, espero yo en la misericordia de Dios, que nadie le tomó por amigo que no se lo pagase. Que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. ¿Ven la manera de enfocar la oración? Ella, que era una experta en amistad, que se granjeaba la amistad de todo el mundo, descubre y lo traslada a este ejercicio espiritual del trato con Dios. Y en el trato con Dios aparece esta relación, tratar de amistad estando muchas veces a solas con aquel que sabemos nos ama. Pero miren también que ahí mismo viene el buscar la soledad, buscar el silencio, tratando muchas veces de amistad con aquel que sabemos nos ama. Siempre volver a esta relación, una relación que transforma, que renueva, pero la parte que sigue no es inferior, donde termina esta definición. ¿Y si vos aún no le amáis? ¿Oyeron esto? Porque a veces y ella ya se mete con nuestra vida, porque miren que dejó ya de contar su vida y se dirige a nosotros. Si vos no le amáis. Porque para ser verdadero el amor y que dure la amistad, hanse de encontrar las condiciones. La del Señor ya se sabe que no puede tener falta. La nuestra es ser viciosa, sensual, ingrata. Entonces tiene la comparación. El Señor no falla, Él no nos va a fallar. Si queremos orar, fallamos por nosotros, por las condiciones, como dice ella, por la condición viciosa, difícil, distraída, lo que sea, pero la de Dios nunca falla. Y por lo tanto, contemos con que si tenemos la amistad con Él, empezaremos una relación, un trato, un crecimiento, una renovación interior que no se puede sino vivir y convertir en experiencia. Por eso oración y vida no se pueden separar. Por eso, hasta que no consigamos un ritmo vital oracional, se nos va escapando la vida y se nos va escapando esta posibilidad de la relación con Dios, no como teoría, no como cosa externa, no como cosa de fuera, sino como riqueza normal que nos la da la amistad con Él, la oración. Y por eso la oración se convierte en un elemento básico de la vida cristiana. Pues ustedes leen el Catecismo de la Doctrina Católica, en la cuarta parte, cuando pone ya no solamente los mandamientos, la vida, lo que es, en la cuarta llega lo que hay que hacer. Y en el hacer pone la oración. Y por eso una evangelización de hoy tiene que estar fundamentada en personas orantes. Ustedes son catequistas, ustedes son personas que están en crecimiento en la vida espiritual, ustedes son personas que están descubriendo
el camino de Dios, y por lo tanto, si hay un lugar clave para poder entroncar y para poder impulsar esta experiencia, es la oración, y en la oración como nos la presenta ella. Sí. Vamos a leer ahora otro paso, ya cuando pone la oración, pone ya esta realidad como una invitación, pero vuelve de nuevo a su historia y a su vida y la aterriza. Y en el capítulo 9, cuando comienza esta historia, en el numeral 1, miren y verán lo maravilloso como Dios se sirve de un hecho externo, accidental completamente, para que ella recupere esta relación y la convierta en una experiencia orante. Pues ya andaba mi alma cansada, y aún quería que no la dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Acaecióme que entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allí a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo, muy llagada, y tan devota que en mirándola todo me turbó de verla tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parecía se me partía, y arrojándome cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. ¿Se dan cuenta? Aquí no habla de oración, pero muestra una oración, la oración de la conversión, porque oración es de tantos tonos, la oración de petición, la oración de súplica, de bendición, de acción de gracias, de todo. Pero esta oración, cuando ella la narra, es la manera como ella está orando su vida ante una realidad externa, y lo que ayuda esas imágenes también para nosotros. Y fíjense otro dato, que es, si hay algo que trae la Cuaresma, estamos en Cuaresma, es aprender como a retomar esos elementos maravillosos que ofrecen justamente los datos de Jesús en esta realidad. A mí me gusta mucho insistir que la Cuaresma es la preparación a la Pascua, porque hay veces que pensamos la Cuaresma en un tiempo casi tétrico, por lo menos en la vida comunitaria y en la espiritualidad anterior al Vaticano II, era una espiritualidad remetida, reentrada, como retorcida, la sentiría yo por definirla de alguna manera, no porque no hubiera servido. Miren que a mí me sirvió tanto que miren que todavía estoy. O sea que no puedo murmurar. Una espiritualidad que no respete la del otro, lo primero que tiene que preguntarse es si la suya propia es espiritualidad. Por eso es tan importante, al escuchar este pasaje de Teresa, descubrir esta oración. Miren toda la casualidad. Ella tenía que organizar una fiesta y encontró que allá en la sacristía habían dejado, en el lugar donde ella pasaba, encontró una imagen, y miren cómo la describe, de un Cristo muy llagado. Es decir, ese Cristo que nos llama tanto la atención, ella después lo va a retomar de una manera muy linda en el capítulo 26 de Camino, cuando nos dice las distintas formas de orar, y cuando nos diga, si estás alegre, mira lo resucitado, si estás triste, míralo camino de la cruz, y olvidará él su cruz, y sus dolores y su cruz, por cargar tu cruz. Lo dirá también en la plena oración, pero va poniendo los distintos estados de la vida, y por eso entonces se encuentra esta imagen muy llamativa, que es también que tiene un peso, y que nos han enseñado a nosotros también, aunque los antropólogos hoy nos dicen que hemos domesticado la fe de nuestra gente con esas imágenes todo llagadas y como las presentábamos, como las poníamos. Y se les olvida a esos antropólogos que es cierto, que eso nos sirvió a nosotros para encontrarnos con Jesús como a Teresa, pero también es muy importante descubrir que junto a ese Jesús está el rostro de María, que está siempre
de distintas maneras consolando, acompañando, y que si en nuestra evangelización anterior, la evangelización de América Latina, fue hecha con la cruz y la espada, si fue hecha, porque recuerden, el conquistador trajo el nombre de nuestro Señor el Rey y clavaba la espada, y el misionero, que también lo traían ellos como parte de la cultura y del reino, el misionero clavaba la cruz en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre dos realidades que se confrontaban, se completaban. Por eso Teresa, no hay que exagerar nada más ante el dolor, ante la tristeza, sino lo que produjo en ella, que es la descripción que hace. Que al verlo tan dolido, lo que había sufrido por mí, cuando lo concretiza, cuando lo pone, porque ve otro que sufrió, otro que estaba fuera, pero aquí lo concretiza, lo mete en el centro, lo hace propio, lo analiza y lo hace propio de tal manera que le dijo: no me levantaré hasta que no me acabe de convertir del todo. Y así le dice al Señor, y así se lo dice y así se lo expone como una posibilidad maravillosa que recrea esta historia y recrea también esta vida. Por eso qué bueno escuchar a Teresa, que nos invita de pronto a la conversión. ¿No es Cuaresma un tiempo el más apto para vivir la conversión? ¿No es Cuaresma el tiempo en el que se nos regala justamente la reflexión para encontrarnos con el Jesús, no solamente el llagado, que nos prepara para la Pascua? Es ese mismo momento. Por eso qué bueno hoy volver a descubrir, con la fuerza que tiene esta experiencia de Teresa, volver a descubrir el reencuentro con Jesús. Todavía más, hablan que esta fue la segunda conversión de Teresa. Hablan de, creo que la tesis doctoral de Ugarte es esa, ¿no?, de Ignacio. Es la segunda conversión de Teresa. Y entonces, pero nosotros debemos decir y preguntar: las mejores conversiones no son las primeras y segundas, también las terceras y las cuartas. ¿En cuál conversión voy yo? ¿En cuál conversión, en cuál momento de mi vida estoy yo para descubrir esta realidad? Entonces aquí viene toda esta posibilidad. ¿Qué más dice Teresa en este momento para completar? Y verán cómo ella continúa dando magisterio, porque esto es lo que acabo de comentar yo, todo para tirar. Lo de Teresa no. Era yo muy devota de la gloriosa Magdalena y muchas veces pensaba en su conversión, en especial cuando comulgaba, que como sabía estaba allí cierto el Señor dentro de mí, poníame a sus pies, pareciéndome no eran de desechar mis lágrimas. Y no sabía lo que decía, que harto hacía quien por sí me las consentía derramar, pues tan presto se me olvidaba aquel sentimiento, y encomendábame a aquella gloriosa santa para que me alcanzase perdón. Mas esta postrera vez de esta imagen que digo, me parece me aprovechó más, porque estaba ya muy desconfiada de mí, y ponía toda mi confianza en Dios. Paréceme, le dije entonces, que no me había de levantar de allí hasta que hiciese lo que le suplicaba. Creo cierto me aprovechó, porque fui mejorando mucho desde entonces. Tenía este modo de oración, que como no podía discurrir con el entendimiento, procuraba representar a Cristo dentro de mí y hablábame mejor, a mi parecer, de las partes a donde le veía más solo. Miren qué interesante esta forma de oración, porque ya está describiendo cómo oraba, cómo era que ella hablaba con Dios, cómo descubría para integrar su vida, porque recuerden, oración y vida no se pueden separar, para integrar el momento de su vida y para poder como empezar de una manera seria y definitiva esto que ella quería vivir, pero que no lo lograba por la debilidad humana. Entonces, qué bueno que ustedes y yo logremos de alguna manera aprender de Teresa. Por eso le dijimos a ella que nos enseñara
cómo se hacía el camino, cómo era que ella sabía orar, cómo era que ella sabía vivir, y por eso nos metimos en la vida, porque para poder entender la historia, la enseñanza y la pedagogía teresiana, es muy importante saber quién era ella, su caminar, sus debilidades, sus luchas, su búsqueda, y desde allí hacer este camino nuevo, el camino de la conversión. Sí. En especial, me hallaba muy bien en la oración del huerto. Allí era mi acompañarle. Pensaba en aquel sudor y aflicción que allí había tenido, si podía. Deseaba limpiarle aquel tan penoso sudor, mas acuérdome que jamás osaba determinarme a hacerlo, como se me representaban mis pecados tan graves. Estábame allí lo más que me dejaban mis pensamientos con él, porque eran muchos los que me atormentaban. Muchos años, las más noches antes que me durmiese, cuando para dormir me encomendaba a Dios, siempre pensaba un poco en este paso de la oración del huerto. Ustedes cuando se acuesten, recuerden este pasaje de Teresa, que también ayuda. Aunque desde que no era monja, porque me dijeron se ganaban muchos perdones. Y tengo para mí que por aquí ganó muy mucho mi alma, porque comencé a tener oración sin saber qué era. Y ya comencé a tener oración sin saber qué era, porque era tal el ejercicio y el ritmo de ella que lo aprendió a hacer. Y ya la costumbre tan ordinaria me hacía no dejar esto, como el no dejar de santiguarme para dormir. Yo quisiera aquí decir dos cosas también que acaba de enunciar ella. Decía que le costaba mucho que ella, el discurrir, como no era muy hábil en el discurrir. Ustedes saben que la oración y la manera de acercarse a Dios a cada persona es de acuerdo a su realidad y su experiencia. San Juan de la Cruz llega a hablar y a decir que a uno los lleva por el camino de la razón, a otros los lleva por el camino del amor y a otros los lleva por el camino del sentimiento. Pero incluso llega a decir que no hay ninguno de esos tres que sean caminos puros, sino que a veces se mezclan el uno con el otro, y que cuando se mezclan esos caminos, por eso le ayudan a cada uno. Ella decía, mi camino no era el discurrir, no era el de las razones, el del pensamiento, el de los discursivos, el de las lecturas y razonamiento, sino que era esto que le ayudaba. Y por eso decía, con la imaginación recreaba el pasaje del huerto. A cada uno de nosotros nos lleva el Señor por un camino diferente, pero hay veces que queremos como meter al otro y hacerle al otro y hacerle creer. Sobre todo aquí es la sabiduría de cada uno descubrir el camino que le sirve para crecer, porque a la hora de la verdad la tentación es como decir uno, esta es la manera de hacerlo y no sino esta forma, y reducirlo a una sola forma. No, hay muchas formas de vivir la experiencia y la realidad, digamos, de la vida espiritual y de la vida de oración. Y por eso Teresa lo pone, y lo pone desde ella, y decía, aún con los intereses, ¿se dieron cuenta? Yo hacía esto porque se decía que se ganaban muchos perdones, lo que hoy llamamos indulgencias también. Entonces ella hacía esa oración por esa razón. Pero qué bueno que nosotros también descubramos cómo nosotros podemos, por la cosa que nos motiva, lo que nos ayude, lo que nos impulse, sea la gran motivación para impulsar esta realidad. Yo quisiera, para terminar, porque ya vamos llegando al final de este encuentro, el que en el capítulo 11 leyéramos algunos aspectos de las 4 formas de regar el huerto. No voy a leer el 10, que es como un tratadito que hace ella muy original y para ahí un momento. En el 11 quiero leer las 4 formas de regar el huerto, que es una de las formas como que refrescan la historia
y la manera diferente de los distintos momentos de la oración. En el numeral 6. Habré de aprovecharme de alguna comparación, aunque yo las quisiera excusar por ser mujer y escribir simplemente lo que me mandan. Mas este lenguaje de espíritu es tan malo de declarar a los que no saben letras, como yo, que habré de buscar algún modo, y podrá ser las menos veces acierte a que venga bien la comparación. Servirá de dar recreación a vuestra merced de ver tanta torpeza. Miren qué lindo cómo ella empieza a utilizar imágenes, porque el lenguaje teresiano no se agota tampoco en la palabra como el de nosotros, sino en signos, en gestos, en imágenes. Y por eso Teresa nos va a empezar a hablar de unos signos muy concretos, de unas imágenes muy concretas. Paréceme ahora, a mí, que he leído u oído esta comparación, que como tengo mala memoria, ni sé a dónde, ni a qué propósito, mas para el mío ahora conténtame. Ha de hacer cuenta el que comienza a hacer un huerto en tierra muy infructuosa, que lleva muy malas hierbas, para que se deleite el Señor. Su Majestad arranca las malas hierbas y ha de plantar las buenas. ¿Oyeron la gráfica de esto? Sobre todo nosotros hemos perdido mucho el contacto con el mundo agrícola, pero en el mundo agrícola y en los sembrados vemos la claridad, aún en la era que tenemos en nuestro solar de nuestras casas, que a veces nos sirve para distraernos. Vemos la lucha por sembrar las matitas, las florecitas, o en el huerto, la tomatera, la arveja, la lechuga, lo que sea, y cada uno cómo tiene que comenzar por limpiarlo, sacar lo malo, y recuerden la imagen, el sacar el pecado, para estar limpio, para tratar con Dios, ¿sí? Pues hagamos cuenta que está ya hecho esto, cuando se determina a tener oración un alma, y lo ha de comenzado a usar. Y con ayuda de Dios hemos de procurar, como buenos hortelanos, que crezcan estas plantas y tener cuidado de regarlas para que no se pierdan. Aquí está la otra clave. El huerto ya está, pero hay una clave que es ¿qué es lo que hay que hacer? Regar. Y tiene que buscar los modos distintos de poder regar el huerto, que es donde está la pedagogía y la sabiduría de Teresa para presentarnos este simbolismo tan común que nos lo sabemos todos de memoria. Sino que vengan a echar flores, que den de sí gran olor para dar recreación a este Señor nuestro, y así se venga a deleitar muchas veces a esta huerta y holgarse entre estas virtudes. Pues veamos ahora de la manera que se puede regar, para que entendamos lo que hemos de hacer y el trabajo que nos ha de costar. Hay una palabra clave: nada es fácil, el trabajo que nos ha de costar. En el capítulo 21 del Camino de Perfección, cuando habla del viaje divino para ir hasta la fuente y beber agua pura de esa realidad y el trabajo que cuesta el ir hasta allá. Aquí también nos habla de esta realidad para regar. Si es mayor que la ganancia, o hasta qué tanto tiempo se ha de tener. Paréceme a mí que se puede regar de 4 maneras. O con sacar el agua de un pozo, que es a nuestro gran trabajo. O con noria y arcaduces, que se saca con un torno. Yo lo he sacado algunas veces. Es a menos trabajo que esto otro, y sáquese más agua. O de un río o arroyo. Esto se riega muy mejor, que queda más harta la tierra de agua, y no se ha menester regar tan a menudo, y es a veces trabajo, es a menos trabajo mucho del hortelano. O con llover mucho, que lo riega el Señor sin trabajo ninguno nuestro,
y es muy sin comparación mejor que todo lo que queda dicho. Miren qué maravilla, los 4 formas de regar. A nosotros ya no nos toca esto, pero sí valoramos mucho, sobre todo en los pueblos donde todavía, porque aún en Argentina donde yo vivo, hay lugares donde no hay agua potable. Y yo pienso que en Perú también hay lugares donde no hay agua potable. Nosotros estamos acostumbrados a tomar el agua de la llave, de la fuente, y nos llegan a nuestras casas. Es más, cuando tenemos algún problemita porque se demoró, porque se retrasó o porque se nos dañaron los caños, las tuberías, también sentimos unas dificultades inmensas. Cuánto más era cuando había que sacar, y además para esto no hay que hacer mucho esfuerzo. En el tiempo de Jesús, léanse ese capítulo maravilloso, el de la Samaritana, en el capítulo 4 de Juan, y verán cómo el diálogo de Teresa y el diálogo de Jesús, más de Teresa no, de Jesús y la Samaritana, es dame de beber. Y la que tenía la manera de sacarlo y de tenerlo era ella, que tenía el cubo, cómo sacar, cómo moverlo. O sea que desde el tiempo, y ella era muy devota de ese pasaje. De hecho, cuando uno entra en la Encarnación, en la entrada de la escalera hay un cuadro grande, dame desagua. Señor, dame desagua. Y realmente era un pasaje que ella leía y releía y que gustaba inmensamente, en la del pozo, porque realmente nosotros no sabemos eso, pero hay gente que agradece lo que es sacar el agua y tener en un pozo agua y poderlo poseer y poderlo tener y poderlo sacar con la mano. Por eso sacarlo. Y ella dice, yo también, y es ¿cómo es? A fuerza de brazos, porque hay que echar continuamente con el cable o con la soga o con no sé qué se echa, o la cabucha, y entonces se va subiendo, y esa realidad tiene un peso maravilloso, que es el gozo después de tener el agua, y eso fue lo que Jesús le pidió a la samaritana, y prácticamente se lo negó a la samaritana. Segundo elemento para sacar el agua, la noria. Ya va avanzando la técnica, enderezan el agua, ponen con esa máquina que se mueve o movida por unos mulos o por unos caballos, o simplemente se mueve, y entonces el agua va corriendo, corre más y más abundante para poderla tener. Y la tercera, que es, pero genial, yo también lo he utilizado cuando uno tenía las pequeñas eras, cuando teníamos en el seminario. A usted no les tocó nada de eso, a nosotros nos tocó seminario, nos tocó sembrar, nos tocaba, y en el seminario teníamos que cuidar las eritas, cada uno las que teníamos, y cuando podíamos regar, no ríos, sino que llegábamos el torrente de agua, lo organizábamos para que empapara toda la era que iba de lado a lado, nos economizaba el estar echando el agüita con la regadera o con lo que fuera. Y finalmente la más maravillosa de todas estas aguas, que es la final, que es cuando el Señor lo da. Porque hay un momento en que ya no es la fuerza de uno, sino que el Señor le da, y por eso llueve. Y al llover de Dios, ese caer de Dios de la abundancia, y dice que es con mayor fruto, porque esa agua cae oxigenada, esa agua es riquísima, y en muchos lugares el agua que caía de los tejados se mantenía para ciertos usos especiales, en algunos lugares, en algunas fincas, en algunas haciendas, se mantenía también esa agua, el agua lluvia. Y qué bueno entonces saber que hay maneras de regar el huerto de tu vida.